Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica y cultural, una expedición por las políticas y experiencias e imaginarios de los proyectos, historias de vida y realidades del contexto educativo de la Universidad Surcolombiana. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Pedro León Reyes Gaspar, docente titular del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana. Le damos la bienvenida al doctor Reyes a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica y cultural de la Universidad Surcolombiana. Bienvenido, doctor Reyes, a este programa. Horizon, muy amable, gracias por la invitación y gustoso de estar en este programa institucional que muy acertadamente han iniciado y lógicamente bajo su coordinación. Bueno, doctor Reyes, quisiéramos saber un poco del ambiente familiar y cultural y del proceso de formación académica en que ha dado lugar al doctorado que usted realizó en el exterior. Bueno, muchas gracias. Sobre eso, pues contarle que yo nací aquí en Neiva, mi familia es de acá de Neiva. Mi mamá es de ascendencia santanderiana, pero como lo señalaban, nací aquí en Neiva. Lo que pasa es que algunos de mis hermanos mayores se trasladaron y se radicaron en Pitalito, y por eso desde muy niño comencé a hacer presencia en Pitalito. En mis vacaciones casi siempre me iba para Pitalito, y todo el tiempo tuve un vínculo bastante estrecho con esa ciudad. Por eso pues y posteriormente ya en mi juventud y luego ya en mis inicios de ejercicio profesional también me radiqué allá un tiempo importante, y por eso hay muchos que me consideran más laboyano que neivano, pero la verdad es que eso a mí no me dificulta y me siento laboyano, aunque como lo señalaba, nací aquí en la ciudad de Neiva. Yo estudié mi primaria y mi bachillerato en el colegio claretiano. En esa época era un colegio, había una escuela pública o un colegio público, pero también había ya en bachillerato era privado. Tuve la oportunidad de hacer mis estudios en ese colegio, que todavía recuerdo con mucho cariño. Es más, mis dos hijos ambos estudiaron allá también son claretianos. Luego, antes de terminar mis estudios, comencé a realizar algunos estudios técnicos en el SENA. Yo estudié contabilidad, me titulé como técnico en contabilidad, y después de que terminé el colegio alcancé a trabajar un periodo aproximadamente de 2 años en Confamiliar del Huila. Fui en Pitalito la persona encargada de llevar el CARDES de los medicamentos de la droguería que en esa época tenía Confamiliar del Huila. En esa oportunidad tuve la intención de iniciar mis estudios universitarios en la Universidad Surcolombiana. Me llamaba la atención el programa fundamentalmente de lingüística. No recuerdo si en esa época se llamaba lingüística Lingüística y literatura, porque de muy pequeño también me ha gustado sobre todo la poesía, y tengo un poemario corto, pero que lo escribí en mis ratos libres e incluso gané cuando estuve radicado en el Ecuador haciendo mi carrera como médico. Gané un concurso internacional de poesía leída con un poema que se llama Los Gamincitos. Entonces, pues eso me hizo en unos inicios en pensar en poder estudiar ese programa. En esa época le solicité a las directivas de la Caja de Compensación Familiar que me trasladaran a Neiva para que eso me facilitara mis estudios, pero la verdad es que no hubo una respuesta favorable, y eso hizo que entonces buscara yo otras alternativas.
A mí también me gustaba mucho la medicina porque pues yo quedé huérfano de mi mamá a muy temprana edad, alrededor de los 10, 11 años, y pues la verdad es que mi mamá murió por un problema vesicular, de vesícula biliar mejor, porque no se le intervino oportunamente, y desde ahí y posteriormente una de mis hermanas mayores estudió enfermería, en esa época auxiliar de enfermería, porque no había el programa profesional, por lo menos en la región. Pero en esa época pues las auxiliares de enfermería prácticamente hacían muchas de las cosas que hoy hacen las jefes. Y mi hermana primero trabajó en Garzón, después trabajó en Pitalito mucho tiempo, se pensionó allá incluso en el hospital, y en el hospital antiguo trabajó ella, y después pues en el nuevo hospital. Y desde esa época también yo iba con alguna frecuencia al hospital por el hecho de que mi hermana trabajaba allá, y me llamaba mucho la atención ver las personas enfermas muchas veces sufriendo, y las dificultades que tenían que pasar para ser atendidos. Entonces desde ahí también me comenzó a llamar mucho la atención la medicina. Habiendo terminado ya mis estudios de bachillerato en el Claretiano, y estando radicado en Pitalito trabajando, como ya lo señalaba, en Confamiliar, se dio la oportunidad. Inicialmente habíamos intentado ingresar a la Universidad del Cauca con otro amigo de Pitalito, con Carlos Guzmán, que también es médico egresado de la Universidad Central del Ecuador, pero se nos dio, decía, la oportunidad de que una amiga de mi hermana, la enfermera, la auxiliar de enfermería, se había ido, tenía una amiga estudiando en Quito, y pues ella le comentó las posibilidades de estudiar medicina allá. Y pues con Carlos y otros 2 amigos más de Pitalito nos lanzamos a la aventura, nos fuimos, y la verdad es que al comienzo no fue fácil, porque en esa época para ingresar a la Universidad Central del Ecuador era por promedio de notas, y entonces pues a pesar de que las notas nuestras, la de Carlos y la mía y la de los otros compañeros eran buenas, el promedio mío en el colegio era alrededor de 4 más o menos, o 4.2, algo así. No ingresamos en primer llamado, como se denomina hoy acá, sino que nos dejaron ahí en lista de espera porque quedamos muy cerca de los últimos que llamaron. Nos tocó esperar como 15 días para poder que nos resolvieran, y finalmente de los 4 que viajamos de Pitalito ingresó Carlos y mi persona. Fue una experiencia muy importante la que yo viví en Quito. Quito es una ciudad con unas características, además de su clima muy frío, más que Bogotá, pues también un ambiente muy propicio para el estudio. Pero las condiciones ahí en la universidad para los extranjeros no eran muy favorables. A los extranjeros nos cobraban en dólares o en sucres, pero la moneda base para liquidarnos la matrícula era el dólar, entonces a eso hacía que cada año se fueran incrementando el valor de la matrícula de manera importante. Eso hizo, en esa época habían bastantes estudiantes colombianos radicados allá en Quito, pero también habían bastantes estudiantes peruanos, bolivianos, hasta norteamericanos había. Y esa situación que comenzó a agudizarse hizo que nos organizáramos, que creáramos inicialmente una asociación de estudiantes extranjeros en el Ecuador. Yo fui uno de los que lideré ese proceso. Y alcanzamos a montar esa asociación posteriormente por recomendación del embajador de Colombia en Quito, el doctor Arellano, en el sentido de que para él le quedaba mucho más fácil, si se trataba de una asociación de estudiantes colombianos en el Ecuador, le quedaba más fácil apoyarnos como asociación. Y fue así como terminamos creando la Asociación de Estudiantes Colombianos en el Ecuador, AECOE, que fue la primera asociación de estudiantes colombianos en el extranjero, y pues lógicamente en ese país. Yo tuve el honor de
de ser uno de los fundadores y su presidente desde que se creó hasta que terminé mi carrera, y después de que yo regresé al país, pues allá continuó esa asociación. Hubo logros importantes, logramos que por lo menos a los estudiantes que por razones económicas no podían pagar el valor total de la matrícula, la universidad les hiciera unos descuentos de 25, 50 hasta 75% de ese valor. La embajada nos abrió muchos espacios culturales, recreativos y demás, y de verdad que fue una experiencia muy interesante. También de anécdotas y experiencias importantes, además de las que he señalado en mi vida como estudiante universitario en el Ecuador, el que participé en un concurso internacional de poesía leída con un poema de mi autoría que se llama Los Gamisitos, y obtuve el primer premio en ese concurso de poesía leída que lo financiaba la Embajada de la República Argentina en Quito y la Asociación de Escritores y Poetas del Ecuador. Eso así como a grandes rasgos en lo que tiene que ver pues con los inicios de mis estudios primarios, secundarios y universitarios. Señor rector, ya tocando los umbrales de la despedida, la pregunta es por cómo fue esa experiencia como administrador de la universidad. Yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora porque logramos avances supremamente importantes para la institución. Recibimos una institución que, si bien es cierto, tenía avances importantes en lo académico, había que continuarlo, como la consolidación de los programas de doctorado. Nos correspondió a nosotros iniciar los primeros programas de doctorado y crear un tercer programa, que fue el de Ciencias de la Salud. En el campo administrativo logramos, primero que todo, después de más de 20 años, tener un estatuto de carrera administrativa. Los primeros borradores que los administrativos trabajaron sirvieron para que otras universidades tuvieran su estatuto, pero la surcolombiana se quedó y nunca lograron aprobarlos. Yo creo que es muy importante. Logramos que el personal administrativo que tenía derechos de carrera, en su gran mayoría, ya quedara en la carrera propia de la Universidad Surcolombiana. Quedaba pendiente hacer unos concursos, no sé por qué no los han hecho todavía. En segundo lugar, logramos crear los centros de costos, que también era muy importante. Organizar todo lo que tenía que ver con la parte de archivos. Se construyó incluso una edificación, porque esa era una de las debilidades, destinada solamente a la parte de gestión documental. También logramos aprobar, después de muchos años, el Estatuto de Estructura Orgánica de la Universidad. En toda su historia la universidad no contaba con un Estatuto de Estructura Orgánica, y logramos tener ese estatuto desde el año 2017, el Acuerdo 059 de ese año, que sirve de marco referencial para todo lo que tiene que ver con este componente tan importante. Logramos también el desarrollo y potencialización de las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata. Yo creo que en toda su historia nunca habían tenido un respaldo tan importante, no solamente en lo administrativo, en lo financiero, sino también en lo académico, con la ampliación de programas a esas sedes y por lo tanto el número de estudiantes en las mismas. Eso solamente por mencionar algunos de los avances más importantes en cuanto a lo administrativo. También logramos
mejorar las relaciones interinstitucionales de la Universidad Surcolombiana con otros sectores y otras entidades, no solamente de la región, sino del nivel nacional. Logramos representar a la universidad en el SUE, asumimos como presidente nacional del SUE y como presidente del capítulo centro del SUE. También logramos hacer parte de la junta directiva del canal universitario SUN, lo cual es un espacio también supremamente importante, y pocos rectores de las universidades afiliadas al canal SUN pues han tenido, yo creo, esta experiencia que para mí también fue muy enriquecedora. También en la parte administrativa y financiera yo creo que un hecho histórico es la reactivación de la estampilla Prouniversidad Surcolombiana al pasar de 30.000 a 300.000 millones de pesos, que para el año 2019 le significó un poco más de 9.000 millones de pesos de nuevos ingresos, sobre todo para inversiones, para investigación y para otros proyectos que quedaron reglamentados dentro de la reglamentación de la estampilla. Ya en lo que tiene que ver con lo académico, yo creo que acorde con la agenda productiva del departamento del Huila, logramos crear 5 programas nuevos de pregrado, que fue el programa de Ingeniería Agroindustrial, de Biología Aplicada, Administración Turística y Hotelera en Pitalito, el programa de Antropología, que lo dejamos ya con registro calificado, se demoró un poco en iniciar labores, pero ya quedó con registro calificado, y el programa de la licenciatura en Ciencias Sociales, que también era una necesidad regional y yo diría que nacional, porque hay poca oferta de ese tipo de licenciaturas. En posgrado logramos pasar de 6 maestrías propias a alrededor de 16 programas de maestrías propias, sin tener en cuenta las especializaciones clínico-quirúrgicas de medicina, en donde también creamos una segunda especialidad, que es la de medicina crítica y cuidado intensivo, que hoy en día con lo de la pandemia pues ha sido supremamente importante. También, ya lo decía, logramos crear el doctorado en Ciencias de la Salud. En la parte de investigación e innovación tramitamos el registro de 8 patentes. Por primera vez en la historia la Universidad Surcolombiana se metía en este campo, y es muy satisfactorio saber que de esas 8 solicitudes de patentes, 5 ya se convirtieron en patentes con las cuales cuenta la Universidad Surcolombiana, y pues con ellas se deben seguir las siguientes etapas que corresponde para darle el uso a esas patentes y que puedan cumplir con el objeto para el cual pues, se tramitaron y para lo cual los inventores trabajaron en esos diseños, en esos prototipos y demás elementos que pasaron por ese trámite. También logramos el posicionamiento de la universidad. Para el año 2016 la Universidad Surcolombiana estuvo posicionada en el puesto número 26 entre todas las universidades que en ese momento existían en el país, lo cual para nosotros es muy satisfactorio. Y logramos la proyección de la universidad, como ya lo decía, no solamente en el campo regional, sino nacional. Pero creo que lo más importante de todo este ejercicio fue lograr a finales del año 2017 la acreditación institucional de alta calidad por 4 años. Fue un reto muy grande, muchos dudaban que lográramos obtener ese reconocimiento, pero con el trabajo de la comunidad universitaria, de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, de nuestros profesores y en general del sector externo, logramos esto que es muy importante, no solamente para la universidad como institución, sino para quienes hacemos parte de la misma. Yo creo que en eso podríamos resumir como los avances más importantes de la gestión al frente de la institución entre el año 2014, septiembre del 2014 y septiembre del 2018. Le agradecemos, señor rector, su presencia, doctor Reyes, aquí en Visiones y Versiones,
programa de divulgación académica de la Universidad Surcolombiana. Gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros en la programación.